Cómo un niño que jugaba descalzo en las calles de Brasil terminó convirtiéndose en el rey del fútbol. Antes de los millones, antes de los estadios llenos y antes de los 3 mundiales. Pelé era solo un niño pobre con un sueño imposible. Brasil, década de 1940. Su familia apenas tenía dinero. A veces ni siquiera podía comprar una pelota de fútbol. Pero eso no detuvo a Pelé. Mientras otros niños se rendían ante las dificultades, él fabricaba pelotas con medias viejas y trapos para seguir jugando. Pasaba horas corriendo por las calles de tierra, imaginando que algún día miles de personas gritarían su nombre. Nadie creía que aquel niño delgado y humilde llegaría a la cima del mundo. Nadie, excepto él. Cada regate, cada gol y cada entrenamiento lo acercaban un poco más a su sueño. Pero había un problema. El fútbol profesional parecía estar a años luz de distancia. Y cuando todo parecía imposible, apareció una persona que cambiaría su vida para siempre. Un hombre que vio algo que los demás no podían ver. Un talento único. Un talento capaz de conquistar el planeta entero. Lo que ocurrió después convertiría a Pelé en una leyenda inmortal. Pelé tenía un sueño enorme, pero aún estaba muy lejos de hacerlo realidad. Sin embargo, el destino estaba a punto de cambiar su vida. A los 15 años, un exfutbolista llamado Waldemar de Brito lo vio jugar y quedó impresionado. Mientras los demás veían a un chico más, él veía algo diferente. Veía a una futura estrella. Tan convencido estaba de su talento que decidió llevarlo al Santos FC, uno de los clubes más importantes de Brasil. Pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. En sus primeros entrenamientos, Pelé comenzó a humillar a jugadores mucho mayores que él. Su velocidad, sus regates y su capacidad para marcar goles dejaban a todos con la boca abierta. No parecía un adolescente. Parecía un jugador llegado del futuro. Poco después llegó el momento de su debut profesional. Los nervios estaban presentes, pero Pelé no tenía miedo. Había esperado ese instante toda su vida. Y cuando entró al campo, hizo lo que mejor sabía hacer: marcar goles. Con apenas 15 años ya estaba demostrando que pertenecía a la élite. Los aficionados empezaron a hablar de aquel joven prodigio. Los periódicos comenzaron a mencionar su nombre. Y Brasil entero empezó a preguntarse lo mismo. ¿Quién era ese chico llamado Pelé? Lo que nadie sabía era que lo mejor estaba por llegar. Porque con solo 17 años estaba a punto de disputar el torneo más importante del planeta. Un mundial que cambiaría su vida para siempre. En 1958 Pelé tenía apenas 17 años. Era joven, desconocido para gran parte del mundo y estaba a punto de vivir el mayor desafío de su vida: el Mundial de Suecia. Miles de jugadores soñaban con estar allí. Pero muy pocos podían marcar la diferencia. Y Pelé estaba decidido a demostrar que él no era como los demás. Al principio, una lesión casi lo deja fuera del torneo. Muchos pensaban que no jugaría. Pero cuando finalmente tuvo su oportunidad, el mundo descubrió algo increíble. Había nacido una superestrella. En los cuartos de final, Pelé marcó un gol espectacular y ayudó a Brasil a avanzar. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En la semifinal contra Francia realizó una actuación histórica. Anotó 3 goles y llevó a Brasil a la final del Mundial. Con solo 17 años estaba a un paso de la gloria. Llegó el día de la final. Brasil enfrentaba a la poderosa selección de Suecia ante miles de espectadores. La presión era enorme. Pero Pelé no se escondió. Todo lo contrario. Marcó 2 goles increíbles y fue una de las grandes figuras del partido. Cuando el árbitro pitó el final, Brasil era campeón del mundo por primera vez en su historia.
Y Pelé cayó de rodillas llorando de emoción. El niño que jugaba descalzo en las calles de Brasil acababa de conquistar el planeta. Con apenas 17 años ya era una leyenda. Pero esto no era el final. En realidad, era solo el comienzo de una carrera que rompería todos los récords imaginables. Después de conquistar el Mundial de 1958, Pelé ya no era una promesa. Ahora era la estrella más brillante del fútbol. Pero convertirse en campeón era una cosa. Mantenerse en la cima era mucho más difícil. Muchos pensaban que aquel joven de 17 años sería una estrella pasajera. Se equivocaron. Pelé siguió mejorando temporada tras temporada con el Santos FC. Sus goles parecían no tener límite. Marcaba de cabeza, con ambas piernas y desde cualquier lugar del campo. Los aficionados llenaban los estadios solo para verlo jugar. Pronto los equipos más grandes del mundo quisieron ficharlo. Pero Santos sabía que tenía un tesoro único. Y decidió mantener a su mayor estrella. Mientras tanto, Pelé seguía rompiendo récords. Ganaba títulos, marcaba goles imposibles y maravillaba a millones de personas. Su fama creció tanto que ya no era solo un ídolo en Brasil. Era una celebridad mundial. En cualquier país que visitaba, miles de personas acudían para verlo. Por eso comenzaron a llamarlo de una forma especial. ¡Oh Rey! El Rey. Un apodo que lo acompañaría durante toda su vida. Sin embargo, nuevos desafíos estaban por llegar. Porque el mundo quería comprobar si Pelé podía volver a conquistar la Copa del Mundo. Y en el siguiente Mundial, viviría uno de los momentos más difíciles de toda su carrera. Pelé ya era considerado el mejor jugador del planeta. Todos querían verlo jugar. Todos querían vencerlo. Y eso se volvió un problema. En el Mundial de 1962, Brasil llegaba como el gran favorito. Pelé estaba en el mejor momento de su carrera y parecía listo para conquistar otra Copa del Mundo. Pero el destino tenía otros planes. Durante uno de los partidos sufrió una lesión que le impidió seguir jugando el torneo. Fue un golpe durísimo. El Rey tuvo que ver gran parte del Mundial desde fuera del campo. Sin poder ayudar a sus compañeros. Sin poder demostrar su talento. Aún así, Brasil logró levantar la copa y se convirtió nuevamente en campeón del mundo. Pero para Pelé aquello no era suficiente. Quería volver. Quería demostrar que podía liderar a su país una vez más. 4 años después llegó el Mundial de 1966. Y esta vez las cosas fueron todavía peores. Los rivales lo golpeaban constantemente. Cada partido era una batalla. Las faltas eran tan duras que terminó lesionado nuevamente. Brasil quedó eliminado antes de lo esperado. Y Pelé abandonó el torneo frustrado y decepcionado. Por primera vez, muchos pensaron que la era del Rey estaba llegando a su final. Pero no sabían algo. Los verdaderos campeones no se rinden cuando caen. Se levantan más fuertes. Y Pelé estaba preparando la mayor respuesta de toda su carrera. Una respuesta que llegaría en el Mundial de 1970. El torneo donde el Rey demostraría al mundo por qué nadie había sido como él. 6. El último. Baile del Rey. Después de la decepción de 1966, muchos creyeron que Pelé ya no volvería a ser el mismo. Pero el Rey tenía una misión. No quería regresar solo para jugar. Quería demostrar que todavía podía ser el mejor del mundo. Llegó el Mundial de 1970 en México. Y Brasil tenía una generación increíble. Jugadores como Jairzinho, Tostão, Rivelino y Carlos Alberto acompañaban a Pelé en un equipo que parecía hecho para la historia. Desde el primer partido quedó claro algo. Pelé había vuelto. Marcaba goles. Daba asistencias.
Creaba jugadas imposibles. Cada toque suyo hacía que millones de personas miraran la pantalla. El mundo entero estaba viendo nuevamente la magia del Rey. En la semifinal contra Uruguay, Pelé mostró una de las jugadas más recordadas de todos los tiempos. Sin tocar la pelota, engañó al arquero con un movimiento perfecto y dejó a todos sorprendidos. Aunque no terminó en gol, aquella acción demostró su inteligencia y su talento único. Brasil llegó a la gran final contra Italia. Era un partido por la gloria, por la tercera Copa del Mundo. Y Pelé sabía que esa era su oportunidad de escribir su nombre para siempre. En la final, el Rey abrió el marcador con un cabezazo histórico. Pero no solo hizo goles. También creó momentos que quedaron grabados en la historia del fútbol. Brasil ganó 4-1. Y Pelé levantó su tercera Copa del Mundo. Nadie había logrado algo así. El niño que había llorado en 1950 viendo perder a Brasil. Después de conquistar su tercera Copa del Mundo, Pelé ya había logrado algo que parecía imposible. Había ganado todo. Había demostrado su talento. Y había escrito su nombre en la historia del fútbol. Pero el tiempo pasaba. Los años de gloria habían dejado huella. Y el Rey sabía que su carrera estaba llegando a una nueva etapa. En 1974, Pelé decidió despedirse del fútbol brasileño con el Santos FC, el club donde había nacido su leyenda. Allí había marcado cientos de goles. Había ganado títulos. Y había convertido a un joven desconocido en un ícono mundial. Pero todavía quedaba una última aventura. En 1975, Pelé sorprendió al mundo tomando una decisión inesperada. Muchos pensaron que era el final de su carrera. Pero el Rey todavía tenía magia. Miles de personas querían verlo. No importaba su edad. No importaba el lugar. Cuando Pelé entraba al campo, todos sabían que estaban viendo a alguien especial. Finalmente, en 1977 llegó el momento más difícil. El Rey jugó su último partido profesional. Después de más de 2 décadas de fútbol, Pelé dejó los campos como una leyenda. Pero su historia no terminó ahí. Porque Pelé no fue solo un jugador que ganó títulos. Fue alguien que cambió la forma de ver el fútbol. Inspiró a millones de niños. Demostró que el talento, el esfuerzo y la pasión podían convertir un sueño en realidad. Sin embargo, todavía faltaba una última página en la historia del Rey. Después de retirarse del fútbol, Pelé dejó de ser solamente un jugador. Se convirtió en un símbolo. Su nombre ya no representaba solo goles o títulos. Representaba la grandeza del fútbol. Durante toda su carrera, el Rey marcó más de 1000 goles y consiguió cosas que parecían imposibles. Ganó 3 Copas del Mundo. Inspiró a generaciones enteras. Y demostró que un jugador podía cambiar la historia de un deporte. Pero lo más importante de Pelé no fueron solamente sus números. Fue la emoción que provocaba cuando tenía la pelota. Los niños soñaban con ser como él. Los aficionados llenaban estadios para verlo. Y los rivales sabían que enfrentarse al Rey era enfrentarse a una leyenda. Con el paso de los años, muchos jugadores llegaron buscando superar su legado. Algunos ganaron más títulos. Otros rompieron récords. Pero el impacto de Pelé siempre permaneció. Porque él fue uno de los primeros futbolistas en convertirse en una estrella mundial. El hombre que llevó el fútbol a millones de personas. El niño de Brasil que un día soñó con levantar una Copa del Mundo. Terminó levantándola 3 veces. El jugador que sufrió lesiones, derrotas y momentos difíciles. Volvió más fuerte y respondió dentro del campo. Esa fue la verdadera grandeza de Pelé. No fue solamente el Rey por sus goles. Fue el Rey porque cambió para siempre la historia del fútbol. Y aunque los años pasen, aunque aparezcan nuevas estrellas,
El mundo siempre recordará un nombre. Pelé, el rey del fútbol.